feliz realmente de estar aquí con temor y temblor. ¿Quién soy yo? Simple abogado, ni filósofo, ni teólogo, para decir algo en un curso de actualización teológica para sacerdotes, incluso obispo. Pero bueno, desde esa nada, desde esa miseria, tal vez puedo hablar con más libertad, así que perdonarán todas las cosas en las que me pueda equivocar. Bueno, en esta primera parte se me ha pedido repasar, podríamos decir así, los elementos principales de esta encíclica. Asumo que la conocen, por lo tanto no tengo ninguna pretensión de originalidad, desde ninguna arista, ¿cierto? Lo que hice, lo que preparé y tengo escrito y quiero compartir con ustedes fue releer la encíclica, sintetizarla y sin ningún ánimo, ¿cierto?, de enmendarle ni siquiera una coma al Papa, poder compartir con ustedes esos elementos principales. El primer elemento fundamental de esta encíclica, siguiendo incluso el mismo orden en que se desarrollan los temas en ella, es el valor incomparable de la persona humana. La vida humana es más que un intervalo entre dos silencios, nos dice el Papa. Es el comienzo de una historia que no termina en la muerte, porque está llamada a participar de la misma vida de Dios. Por eso en esta encíclica la existencia terrena no es la realidad última, sino la penúltima. Es sagrada la vida, sí, pero está confiada al hombre para que la custodie y la ofrezca. Nuestra vida en el tiempo es el primer peldaño de una vocación eterna. Y la dignidad no se mide por la duración de la vida, sino ante todo por su origen, Dios, y su destino, el mismo Dios. En cada ser humano palpita, por lo tanto, esta promesa de inmortalidad. Incluso quien no cree, dice el Papa, puede percibir en su conciencia que la vida es un bien inviolable. Basta escuchar la ley natural, que en la conciencia nos dice muy claramente que la vida es inviolable. Allí en lo profundo del corazón, esa ley susurra lo que la gracia luego confirma, que nadie tiene derecho a disponer de la vida de otro, no existe derecho a deliberada y directamente matar a un inocente, porque toda vida pertenece a Dios, que es el autor de la vida. Como creyentes lo sabemos, el Hijo de Dios con su encarnación se unió en cierto modo con todo hombre. Desde el pesebre hasta la cruz, Cristo ha abrazado cada existencia humana, revelando que cada persona vale más que todo el universo material. El amor del Padre que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, se convierte en la medida de toda justicia y de toda misericordia. Y por eso la Iglesia, recuerda el Papa, al contemplar el misterio de la redención de Cristo, redescubre con asombro este valor incomparable de cada vida y siente el deber de anunciarlo a todas las generaciones. Por eso es que el Evangelio de la vida, el nombre de la encíclica, no es un mensaje entre otros, sino que es el mismo Evangelio del amor y de la dignidad de la persona que muchas veces se nos vuelve invisible. Ahí en ese Evangelio se cumple la vocación profunda de la Iglesia: caminar con el hombre, proteger al hombre, salvar al hombre. Porque como dice el Papa, el hombre viviente constituye el camino primero y fundamental de la Iglesia. Luego el segundo capítulo habla de las nuevas amenazas contra la vida humana. El Papa nos recuerda que toda vida humana, desde su primer instante hasta el último suspiro, ha sido confiada al cuidado materno de la Iglesia. Nos dice el Papa: cada persona, en virtud del misterio del Verbo hecho carne, pertenece al corazón mismo de la Iglesia, nuestra Madre. Y esta es la razón por la cual toda herida que se inflige a la vida humana repercute en el corazón de la Iglesia, repercute en el corazón de Cristo. No se trata solo de una cuestión moral o social. Cada atentado contra la dignidad del hombre toca el nervio vivo de la encarnación. Por eso, cuando la vida es despreciada, se hiere el misterio mismo de Dios que se hizo hombre. Las amenazas son antiguas, dice el Papa, pero se han multiplicado, y se han multiplicado con nuevos rostros. A las plagas de siempre, dice el Papa, como el hambre, la guerra y la esclavitud,
Hoy se suman, hoy hace 30 años y hoy es más grave, hoy se suman otras más sutiles, más tecnificadas. El catálogo de los males no ha disminuido, más bien se ha sofisticado. La ciencia que debería proteger al hombre se vuelve contra él. La medicina nacida para sanar se ofrece a eliminar. El Estado que debía tutelar el derecho a vivir comienza a garantizar el derecho a morir. La ley renuncia a la verdad y así deja de proteger al inocente. Lo que antes era delito, ahora se celebra como progreso. Y la conciencia, así oscurecida por los condicionamientos tan grandes del mal, ya no distingue entre el bien y el mal. Así, bajo el brillo de los avances tecnológicos, la humanidad entra en una penumbra moral, el eclipse del sentido de Dios, que dice el Papa, más densa que cualquier época anterior. Nunca el hombre había sabido tanto sobre la vida y nunca había estado tan dispuesto a destruirla. ¿Cuáles son las amenazas actuales contra la vida humana? La primera página de la violencia no la escribió la historia, la escribió el corazón. El Papa recuerda que Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Desde entonces, la sangre de Abel clama a Dios y su clamor atraviesa los siglos. La Escritura recuerda que no fue Dios quien hizo la muerte, sino que ésta entra por la envidia del diablo y el pecado del hombre. Lo asombroso es que, aún después de ese primer crimen, Dios sigue hablando con Caín. Le advierte, el pecado acecha, pero puede ser dominado. La libertad humana no está, comillas, programada para el mal, está llamada a vencerlo a fuerza de bien, como dice San Pablo. El drama actual no es solo el fratricidio original. El drama más bien es la coartada. ¿Cuál coartada? Esa pregunta que todos conocemos. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esa pregunta, que es en realidad una renuncia, se repite hoy en sistemas, leyes y costumbres que hacen del otro, del prójimo, un estorbo. Cada homicidio viola el parentesco espiritual de toda la humanidad. Y peor aún, cuando ese golpe viene, y el Papa enfatiza mucho esto, dentro y por obra de la familia, que ha sido llamada a ser el santuario de la vida. Se instala, por lo tanto, una verdadera conjura contra la vida. Y esta es cultural, económica y política. Es una estructura de pecado, como recuerda el Papa. Es la cultura de la muerte. Los poderosos contra los débiles, la eficiencia contra la gratuidad, la fuerza contra la fragilidad. En ese clima florece la mentalidad anticonceptiva. No es lo mismo que el aborto, pero lo prepara. Cuando la procreación es tratada como un enemigo, el hijo se vuelve un accidente. En Chile diríamos, perdónenme la expresión, un condoro. Y si la anticoncepción falla, el aborto aparece como una solución. Más grave aún, proliferan los fármacos y dispositivos que con rostro de prevención actúan como abortivos en las fases iniciales de la vida. Esto hace 30 años. Hoy día, solo un dato, el aborto, ustedes saben, es la principal causa de muerte en el mundo. 70 millones de niños al año. Y eso solo contabiliza el llamado aborto clínico, no el aborto químico. El aborto químico deben ser, nadie sabe, ¿cierto? Es imposible registrarlo, probablemente decenas de millones más. Las técnicas de reproducción artificial, que se presentan siempre bajo el disfraz del servicio a la vida, recuerda el Papa, separan el hijo del acto conyugal y con frecuencia generan embriones supernumerarios destinados a congelarse, usarse o desecharse. Esto pasa en Chile y no hay ley que lo regule. El hijo pasa a ser recibido, a ser una cosa producida. Y lo producido, tarde o temprano, se desecha. En el otro extremo aparece la eutanasia. Estamos discutiendo sobre eutanasia en Chile. La cultura que censura el sufrimiento termina proponiendo suprimir al que sufre. Eso no es compasión, es más bien impaciencia ante la cruz. Se invocan costos, calidad de vida y, era que no, autonomía. Pero cuando la vida se mide por su utilidad, el enfermo deviene imprescindible.
También pesa, y mucho, y más hoy que hace 30 años, el llamado factor demográfico. Los países ricos, invierno de nacimiento. Chile no es rico, pero ustedes saben cómo está la natalidad en Chile. Y en los países pobres, las políticas antinatalistas se presentan como condición para la ayuda económica. Aquí, dice el Papa, está uno de los núcleos del problema. Mientras se proclaman solemnemente los derechos humanos, y ya nadie sabe qué son los derechos humanos, se niega, sin embargo, el primero de todos, el derecho a la vida. Esta es la paradoja de nuestro tiempo, la cultura de los derechos sin el derecho fundante, el derecho del más débil. La raíz, dice el Papa, es una idea perversa de libertad. Libertad sin verdad, autonomía sin vínculo, un yo sin nosotros. Así, todo es negociable, incluso la vida. El Estado, que debía ser la casa común, deviene en árbitro de quién merece protección. Y el cuerpo, ese templo personal, se reduce a un material gestionable. Este eclipse moral, dice el Papa, tiene un nombre: olvido de Dios, olvido de Dios. Vivimos como si Dios no existiera, y así el hombre se olvida de sí mismo. Sin creador, la criatura se vuelve una simple cosa. El nacimiento y la muerte, que debían ser vividos, se intentan poseer y programar. La naturaleza deja de ser madre y se vuelve simple material disponible. El conflicto es inmenso. Vida o muerte, pero no es neutro, nos reclama elegir. El Papa recuerda aquí aquella frase del Deuteronomio: escoge la vida para que vivas. Esa elección es religiosa antes que política. Amar al Señor, escuchar al Señor y vivir unidos a Él. Cuando el mal parece triunfar, cuando la muerte se disfraza de derecho y el bien parece impotente, Evangelium Vitae nos invita a levantar los ojos. Este es el momento, dice el Papa, en que el pueblo de Dios está llamado a confesar con humildad y valentía su fe en Jesucristo, palabra de vida. Porque el Evangelio de la vida no es una teoría ni un programa moral. El Papa lo recuerda y lo dice con todas sus letras. Es una persona. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En él, la vida humana revela su origen, su sentido y su destino. En él se ofrece la posibilidad de conocer la verdad sobre el hombre y de realizarla amando y sirviendo a la vida. La vida en Cristo se hace don y el don es fuente de vida. Por eso, recuerda el Papa, San Ireneo dijo: la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. El hombre vale en realidad porque fue amado. Y la vida es sagrada porque fue asumida por el Hijo de Dios, incluso hasta la muerte. En este horizonte se comprende también, dice el Papa, la grandeza de la familia, del matrimonio y de la paternidad. Procrear no es fabricar, sino cooperar con el Creador. En cada hijo concebido, Dios mismo imprime su imagen y confía su aliento. Del mismo modo, dice el Papa, la vejez y la enfermedad a la luz de Cristo no son un desecho, son una ofrenda. La vida no se mide por su vigor, sino por su entrega. Luego el Papa profundiza en el quinto mandamiento: no matarás. Ese mandamiento tan antiguo como el alma no es una barrera impuesta desde fuera, es un espejo del amor de Dios. El Señor no da leyes que esclavicen, da mandamientos que custodian la alegría. La prohibición de matar es en realidad, paradojalmente, una invitación a vivir. El no esconde un sí mucho más grande, el sí a la vida, al amor, a la eternidad. Dios no entrega la vida al hombre como propiedad, sino como misterio encomendado. El hombre sí es el rey de la creación, pero su trono es de servicio. No domina como dueño, sino como administrador de este designio divino. El poder que tenemos sobre la vida, nos recuerda el Papa, es ministerial, no absoluto.
Y nuestra libertad, si no se orienta a la verdad, se convierte en violencia. El mandamiento "no matarás" está grabado en el corazón humano antes que en la piedra. Y ninguna cultura puede abolirlo sin abolirse a sí misma. Esa ley, aunque sea negativa en su letra, es positiva en su alma. Y cuando esa ley se olvida, se destruye la justicia, se corrompe la libertad y se degrada la política. La historia del hombre es en buena parte la historia de esa desobediencia, el intento de ser como Dios, decidiendo quién merece vivir. Por eso, y con elocuencia y claridad, el Papa dice que una norma que legitima el aborto o la eutanasia no es ley, es violencia legalizada. Por eso leemos en el famoso número 73 de Evangelium Vitae, el Papa nos recuerda, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Papa nos recuerda que la objeción de conciencia no es una rebeldía, sino fidelidad a Dios. Y todos los cristianos, y todo hombre de buena voluntad, tiene el deber de negarse a colaborar con leyes injustas, que no son leyes, son corrupción de ley. No se trata de desobediencia civil, como dicen algunos, sino de obediencia a Dios. Y esa santa desobediencia sigue siendo el modelo de la paciencia y fe de los santos, incluso de los mártires, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego el Papa nos habla de la cultura de la vida. La Iglesia no posee, dice el Papa, un mensaje más propio que este, el Evangelio de la vida. Este Evangelio no es un añadido a su misión, es parte de su corazón, porque el Dios que salva es el Dios que da la vida. Desde el primer anuncio, id y proclamad la buena nueva a toda criatura, la Iglesia ha entendido que evangelizar no es solo predicar, sino vivificar. El Evangelio que custodia la Iglesia no es una idea, es la persona viva de Cristo que ha vencido a la muerte. Y de él brota esta misión profética, sacerdotal y real de la Iglesia: anunciar, celebrar y servir la vida. Por eso el Papa, y aquí hubo una expresión muy bonita a mi juicio, llama al pueblo cristiano el pueblo de la vida y para la vida. El cristiano no habla por teoría, sino por experiencia. ¿Por qué? Porque ha visto al Hijo de Dios nacer pobre, sanar enfermos, perdonar a los pecadores, morir y resucitar. Y por eso puede decir, junto con los apóstoles, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos de la palabra de la vida, eso anunciamos. Y por eso el anuncio de la vida, del Evangelio de la vida, no es otra cosa que el anuncio de Cristo. Evangelizar la vida es anunciar que toda existencia humana, por breve o doliente que sea, es sagrada e inviolable. Pero es también celebrarla, porque la vida no solo se defiende, se contempla. Celebrar el Evangelio de la vida significa alabar al Dios viviente, reconocer la belleza de la existencia humana y su vocación eterna. Esa celebración, fíjense lo que dice el Papa, tiene su culmen en la liturgia, en los sacramentos que comunican la vida divina, también en los gestos de la piedad popular que custodian el asombro ante la vida, en la oración que bendice a Dios por cada hijo que llega al mundo y por cada anciano que espera el cielo. Pero tampoco basta con celebrar, hay que servir. El servicio a la vida, recuerda el Papa, se llama caridad, no filantropía, caridad. Hacerse prójimo del hambriento, del enfermo, del niño no nacido, del anciano abandonado, del preso y del moribundo. Porque en cada uno de ellos nos espera Cristo. Lo que hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos recuerda el Papa, a propósito de este anuncio, que en el corazón de la sociedad Dios ha puesto un santuario muy especial, irreemplazable, insustituible, la familia. Ahí está la primera iglesia, el primer altar, la primera escuela de amor, y allí se aprende, más que en cualquier otro lugar,
que la vida es don y que el amor no se mide por utilidad, sino por fidelidad. En la familia se recibe, se protege y se educa la vida. Allí se aprende la verdad del sufrimiento, la comunión en la debilidad, la paciencia que es más fuerte que la muerte. Por eso el Papa llama a las familias a ser iglesias domésticas de la vida, para la vida, donde se ore, se eduque y se sirva con esperanza. Y pide a los estados y a la sociedad que sostengan a la familia, porque sin familias no hay cultura de la vida posible. Permíteme aquí un paréntesis, un excurso mínimo. No hay cultura de la vida si dejamos de hablar de matrimonio. No hay cultura de la vida si dejamos de hablar de matrimonio. Porque es fácil hablar de familia, pero ya pocos se atreven a hablar de matrimonio. La nueva cultura del amor, dice el Papa, nos pide una movilización general de las conciencias, porque no basta resistir a la cultura de la muerte, hay que transformar la cultura. Es necesario pasar de esa cultura de la muerte a la cultura de la vida y del amor, que renueva desde dentro la civilización entera. Esa cultura, es cierto, empieza en la iglesia, pero no termina en ella. Exige una conversión de las mentes, también de las costumbres. Y por eso el Papa convoca a los educadores, a los intelectuales, científicos, comunicadores, a ser todos, cada uno en su lugar, fermento de esta cultura nueva, a enseñar que la sexualidad no es placer ni poder, sino don de sí, que el dolor puede ser camino de redención y que la vida, aún herida, sigue siendo un bien. Y el Papa, con mucha razón, aquí encomienda una tarea particular a la mujer. La invita a ser alma de la reconciliación entre el hombre y la vida. ¿Por qué? Porque la mujer es madre. Y la maternidad, dice el Papa, le confía una misión insustituible. Cada madre recuerda que la humanidad solo florece en la acogida del otro. Por eso, dice el Papa, la verdadera revolución es femenina, no feminista, femenina. Es el nuevo feminismo del amor y no de la rivalidad. Ahora bien, en esta lucha contra la cultura de la muerte, ante este poder organizado del mal, el Papa, con mucho realismo, consciente de que este problema es ante todo teológico, nos recuerda y nos invita a volver a las armas del espíritu, la oración y el ayuno. Y lo dice textual, la oración y el ayuno. Solo la fuerza que viene de lo alto puede derribar muros tan altos del engaño. Estos muros que ocultan la perversidad de las leyes contrarias a la vida. Solo la súplica y la penitencia pueden abrir los ojos de las naciones a la verdad del Evangelio. El Evangelio de la vida, dice el Papa, no se predica para oponer, sino para unir. Y también recuerda que no es patrimonio de los creyentes, pertenece a todo corazón humano. La defensa de la vida no es el privilegio de una religión, sino que es el fundamento de toda civilización. El Evangelio de la vida es el alma de la ciudad de los hombres. Sin el Evangelio de la vida no hay democracia verdadera ni paz duradera, pues todo atentado contra la vida es siempre atentado contra la paz. La paz, dice el Papa, nace donde se respeta la vida. Y así concluye el Papa como un padre que exhorta y un profeta que ve. Que crezca el pueblo de la vida, que multiplique el amor donde abunda el odio, que construya bajo el signo de la cruz una nueva cultura para esta ciudad de los hombres, donde cada vida sea acogida, protegida y celebrada como un reflejo de la vida eterna. Y al cerrar esta encíclica, el Papa vuelve la mirada a ese niño nacido para nosotros, al Verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres
para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y en ese misterio, el Papa nos recuerda que una mujer ocupa el centro. María, figura de la Iglesia. Por eso concluye la encíclica que mientras avanzamos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, a ella, a María, le confiamos la causa de la vida. Que ella nos obtenga la gracia de anunciarla con verdad, celebrarla con alegría y testimoniarla con constancia. Y así se une todo de la siguiente manera. El Evangelio, que es Cristo, la ley, no matarás, la cultura, que es caridad hecha historia, y el consuelo, que es María, se enlazan en una única sinfonía. Y nuestro gozo se hace completo cuando este canto se convierte en la ciudad de los hombres, pero una ciudad más humana, donde cada vida es acogida, cada herida es atendida y cada muerte es iluminada por la Pascua. Muchas gracias.